Sierra Leona. Ush, eso suena a un paraíso tropical delicioso, así, cervecita en la playa, plan amigos, bacano. ¿Qué? ¿Un país de África? ¿Con proceso de paz incluido? No jodas. ¿Alguna vez has escuchado algo sobre Sierra Leona? Seguramente muy poco o nada. Pero tranquilo, el día de hoy venimos a despejar su curiosidad y a contarle algunas cositas sobre el proceso de paz que se llevó a cabo en ese país de África Occidental. Empecemos por ubicarnos. Como ya lo dijimos, Sierra Leona es un país ubicado al occidente de África. Su capital es Freetown, es decir, Ciudad Libre, nombre que se le dio debido a que allí llegaron muchos esclavos de distintas partes de América en búsqueda de la libertad. La ciudad, que originalmente está diseñada para albergar unos 300.000 habitantes, hoy es el hogar de más de 1 millón de personas que no gozan de servicios básicos de electricidad, sanidad y transporte, debido a los desplazamientos ocasionados por los enfrentamientos en las zonas rurales durante la Guerra Civil. Sierra Leona cuenta con una gran riqueza en diamantes, oro y petróleo. Uno pensaría que estos recursos los posicionaría como una de las naciones más ricas y con más altos índices de desarrollo, pero en realidad es una de las naciones más pobres de todo el continente africano, con decir que casi la mitad de la población en edad laboral se dedica a la agricultura de subsistencia. Una situación parecida al Magdalena Medio en Colombia, que si bien tiene una ubicación estratégica para la economía del país, para su desarrollo y su viabilidad, paradójicamente sus municipios son los más pobres y marginados. Y es que el país todavía se está recuperando de una guerra civil que destruyó la mayoría de las instituciones. De acuerdo con el Banco Mundial, hasta el estallido del ébola en mayo de 2014, Sierra Leona buscaba alcanzar el estatus de ingresos medios para el 2035, pero el país presenta alto desempleo juvenil, corrupción y débil gobierno. Uno de los acontecimientos que más ha marcado la historia de Sierra Leona es la guerra civil que se prolongó durante 11 años. Pero bueno, entremos en materia acerca de lo que desató este conflicto bélico. En Sierra Leona existen aproximadamente 15 grupos étnicos, los cuales son representados por diferentes partidos e ideologías políticas. Las diferencias surgieron debido a las rivalidades étnicas entre dos de las tribus más importantes del país. Por un lado, la tribu de los Temne, la cual estaba integrada por los rebeldes en oposición al gobierno y que en su mayoría hacían parte del Frente Revolucionario Unido. Por otro lado, la tribu de los Mende, la cual se conformaba por las Fuerzas Armadas y los miembros del gobierno. A partir de estos acontecimientos se generaron los Kamahors, llamados también cazadores, básicamente un grupo militar compuesto por niños y adolescentes entre los 6 y los 18 años dedicados a la protección de la población civil. Ahora, la guerra civil empezó en 1991 con el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas del gobierno, que en ese momento presidía Joseph Saidu Momo, y el Frente Revolucionario Unido liderado por Foday Sankoh, quien con el apoyo de las fuerzas especiales del Frente Patriótico Nacional de Liberia intentaron derrocarla. El conflicto se expandió rápidamente a todo el país y se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, dejando 75.000 víctimas aproximadamente, tras masacres, amputaciones, reclutación masiva de menores y tráfico de diamantes de sangre, como se le llamó al ser la principal fuente de financiación de la guerra. En el año 1992 fue derrocado el presidente Momo tras un golpe militar y asume el cargo el capitán Strasser, a lo cual el Frente Revolucionario responde con nuevas demandas y la continuación del conflicto. Sin embargo, en 1994 el presidente Strasser pidió ayuda de la ONU para inducir al Frente Revolucionario a negociar con el gobierno. El secretario general envió a un funcionario para que intentara entrar en contacto con el RUF, sin lograrlo. Posteriormente, en 1995, la ONU, la CEDEAO y la OUA intentaron negociar un arreglo, y en diciembre de aquel año, la Organización Británica Internacional, ALERT, ayudó a concretar una reunión entre la ONU y el RUF en Costa de Marfil. Un año después se posesiona como presidente Ahmad Tejan Kaba en las elecciones de 1996. Mientras Kaba tomaba la presidencia, el RUF no participó y continuó con el conflicto. No obstante, el 25 de marzo el gobierno saliente y el Frente Revolucionario firmaron un acuerdo de cesación al fuego y unas futuras negociaciones para solucionar dicho conflicto, las cuales estarían mediadas por
Costa de Marfil, Naciones Unidas y Commonwealth, una organización que comparte lazos con el Reino Unido y cuyo objetivo es la cooperación internacional tanto política como económicamente. De esta manera, durante las negociaciones, Kaba y Sankoh acordaron un cese al fuego y el establecimiento de grupos de trabajos para solucionar el conflicto. En noviembre se concluyeron las negociaciones de la guerra civil por medio del Acuerdo de Abiyán, que proponía esencialmente el fin del conflicto, la amnistía y una reforma electoral, judicial y policial. Además, se planteó la conversión del Frente Revolucionario en un partido político, pero sobre todo un proceso de desarme, desmovilización y reintegración a la sociedad por parte de los excombatientes. Es más, entre diciembre de 1996 y enero de 2007, un grupo de evaluación enviado por el secretario general de la ONU visitó Sierra Leona, equipo que logró reunirse con el líder de la RUF. En marzo de 1997, Sankoh fue arrestado en Nigeria y posteriormente trasladado a Freetown. 2 meses después, Paul Koroma tomó el comando del Frente Revolucionario Unido y organizó un golpe militar, lo cual dio paso a la creación de un Consejo Revolucionario de Fuerzas Armadas que se enfrentó a las tropas del Grupo de Monitoreo de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ECOMOG. En octubre se dio paso a las conversaciones en Conakry, Guinea, lugar donde se firmó un plan de paz que preveía el cese de hostilidades, un mecanismo de verificación del ECOMOG, la inmunidad para los golpistas, el regreso de Sankoh y el restablecimiento del gobierno constitucional del presidente Kaba. En 1998, ECOMOG lanzó un ataque militar que produjo la disolución de la Junta y su expulsión de Freetown. Estos hechos ocasionaron que el presidente Kaba volviera a tomar el cargo y nombrara un nuevo gobierno. En ese año también se creó la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona, una MISIL. Para ese entonces, Sankoh, estando aún detenido, hace un llamado a la rendición, pero esto no cambió nada. Por el contrario, continuaron los combates con el apoyo de Liberia a los miembros del Frente Revolucionario Unido. En el año 1999 ocurrieron nuevas negociaciones entre el gobierno y los rebeldes, mediante las cuales se logró en mayo del mismo año la firma del Acuerdo de Paz de Lomé, permitiendo el transporte de Sankoh de Freetown a Lomé, capital de Togo, con promesa de amnistía y recibiendo apoyo por parte del gobierno de este otro país africano en dichas negociaciones. Dentro de las principales disposiciones a las que se llegaron durante el Acuerdo de Paz se destacan la transformación del Frente Revolucionario en partido político, el establecimiento de un gobierno de unidad nacional, la concesión de la vicepresidencia para Sankoh, el restablecimiento de un consejo de notables y dirigentes religiosos para que se cumplieran las funciones de mediación, la celebración de elecciones, el inicio de un desarme, desmovilización y reintegración y la reestructuración de las Fuerzas Armadas, el establecimiento de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que preocupó a la ONU al considerar la amnistía general e incondicional para todas las partes del conflicto debido a la grave violación de derechos humanos que se evidenció a lo largo de la guerra y la retirada gradual de las fuerzas de la ECOMOG. En octubre, Sankoh y Koroma regresaron a Freetown y se creó la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de Lomé. En noviembre se firmó un acuerdo de cese al fuego en Abuja que preveía una función de supervisión para la UNAMSIL y la inmediata reanudación del DDR, lo que provocó divisiones dentro del Frente Revolucionario. Luego de esto, en mayo del 2000 ocurrió el secuestro de 500 cascos azules por parte del RUF que rompió con el acuerdo pactado anteriormente, desatando una intervención militar británica, el desmantelamiento del RUF y la detención de Sankoh como el principal responsable. A pesar de los altibajos del proceso, se intentaron mantener en pie los objetivos por finalizar el conflicto, de manera que en noviembre de ese mismo año se presentó el Acuerdo de Abuja I, que determinaba el alto al fuego supervisado por la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona, la entrega de armas con las que contaba el Frente Revolucionario Unido, programas de desarme, desmovilización y reintegración para excombatientes y la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Y aunque a inicios del año 2001 se dio una ofensiva de las tropas guineanas contra el RUF, en mayo se firmaron los acuerdos de Abuja II entre el RUF y el gobierno, estableciendo el programa de desarme, desmovilización y reintegración DDR.
con los que finalmente, en enero del 2002, tras una década de guerra civil, se logra dar solución al conflicto entre las partes al implementar el Tribunal Especial para Sierra Leona, con el fin de juzgar a los máximos responsables por graves violaciones de derecho internacional humanitario y el derecho nacional, que culminó con la acusación de 13 personas y la condena de 8. Finalmente, con todas sus variaciones y con todas esas veces en las que todo parecía solucionarse y luego volvían a recaer en el conflicto, este proceso de paz tardó 8 años en concretarse, tras una guerra de casi 11 años. El rol de la comunicación en este tipo de conflictos es muy importante, ya que los procesos de paz y la justicia transicional es esencial para buscar medidas de negociación a través del diálogo para que las dinámicas de guerra terminen. Pero no crean que Sierra Leona es ahora un paraíso tras el fin del conflicto. Por el contrario, este país quedó hundido en una crisis económica y se teme la reactivación de la guerra debido a algunas irregularidades en cuanto a la entrega de armas. ¿Por qué? Ya que no coincide con el número de excombatientes. Además de las ansias de poder por la comercialización de los diamantes, una piedra preciosa, manchada de sangre, anhelada en el primer mundo y sin conocer su procedencia de muerte y dolor.